José Manuel Urquijo, te conocí hace apenas unos 10, 12 años y has crecido bastante en el rubro de la consultoría estratégica de comunicación política. Conoces ya mucho y tienes mucha experiencia en campañas político-electorales. ¿Cuál fue tu experiencia y cómo diferencias de esta elección que acabamos de decir, que acabamos de vivir, inédita, de partidos políticos versus elección de jueces, magistrados y ministros? Bueno, yo creo que en términos de democracia es muy similar, o sea, la gente va y vota, ¿no? Las reglas del juego son un poco las mismas. Sin embargo, lo que cambia fue justamente en la parte de reglas, que si bien se basó en el modelo de partidos políticos de las elecciones tradicionales que conocemos en nuestro país, las reglas fueron mucho más restrictivas, en este caso para las personas candidatas a ministros, magistrados y personas juzgadoras en general, ¿no? Entonces, ¿por qué fueron restrictivas o por qué fueron diferentes? Creo que porque de origen y de raíz la reforma estuvo planteada muy atropelladamente. Y ya ahorita, con casi 2 semanas de diferencia, la OEA pues ya lo dijo, ¿no? O sea, ya emitió ciertas recomendaciones, etcétera. Pero con lo que nosotros como estrategas nos enfrentamos, pues fueron restricciones que nos obligan a pensar mucho más en una estrategia adecuada al contexto político del país, pero también al contexto social, al contexto judicial, al contexto del propio candidato, ¿no? Es decir, si hacemos una diferencia entre un candidato tradicional, alcalde, diputado, senador, contra un candidato a un puesto de elección judicial, por decirlo de alguna manera, todavía estamos con esos conceptos. Creo que la diferencia es que el candidato político tradicional tiene toda su vida dedicándose a construir posicionamiento. Un candidato, por su sola naturaleza, vive de buscar la forma de posicionarse y de que la gente lo conozca. En este caso ahora, con esta primera elección judicial, las cosas son totalmente diferentes, porque tú no tienes a un candidato que ha dedicado su vida a eso, que ha dedicado su vida a posicionarse, que ha dedicado su vida a que lo conozcan, etcétera, ¿no? O sea, tú estabas trabajando de inicio con personas que estaban detrás de un escritorio elaborando sentencias, acuerdos, etcétera, y que nunca en su vida pensaron que iban a pues a irse a una elección judicial. Entonces, eso por una parte, y lo que te decía también, las reglas del juego pues fueron restrictivas. En una campaña tradicional sí podemos usar pauta publicitaria, sí podemos comprar espacios en medios de comunicación, podemos hacer ciertas cosas que te permiten amplificar tu nivel de conocimiento a través de otros tipos de medios de comunicación o digitales, etcétera. Y en este caso todo eso estaba prohibido. Y había que cumplir la ley. En el caso de nosotros respetamos totalmente los lineamientos del INE y lo que construimos en este caso de la campaña a ministro que tuvimos era, a ver, de inicio yo sabía que iba a ser una votación paupérrima. O sea, porque no teníamos estructura, no teníamos el dinero, el dinero teníamos el 1.400.000, que era como el tope que el INE estableció, pero no teníamos ni patrocinadores, ni teníamos nada prácticamente de lo que requiere una campaña. Simplemente eran el candidato, el estratega y 3 personas que nos ayudaban en temas de edición, etcétera, ¿no? Ahora, cuando tú te enfrentas a esta nueva realidad, tienes que jugar con esas reglas del juego. O sea, tienes que jugar con un ecosistema totalmente distinto en términos de, tenemos casi 80 candidatos, eran solamente a ministros, y en todo el país había 3,000 candidatos. Entonces, ¿cómo te diferencias entre esos 3,000 candidatos y cómo haces para sobresalir entre esos? Entonces, esa era la gran disyuntiva y esa era la gran respuesta que tenía que darle yo al candidato. Afortunadamente teníamos un candidato muy bueno, que creo que eso fue una de las principales fortalezas de la campaña. Tener un buen candidato que realmente creía en lo que estaba haciendo, creía en el equipo, en la estrategia, y si bien no entendía al 100% el proceso de ejecución de una campaña electoral, era un candidato que era muy bueno para escuchar. Siempre escuchaba y siempre tomaba decisiones en función de las recomendaciones que le hacíamos. Sin embargo, José Manuel, no solo tu candidato, sino cualquier otro candidato no era político, y eso complica mucho la operación.
¿Qué pasó en ese asunto? ¿Cómo lo manejaste? Qué bueno que lo mencionas porque justo, o sea, me tocó pichar, por decirlo de alguna manera, con 5 candidatos. Y de los 5 candidatos, con el que al final me quedé por cuestiones de congruencia, de la rapidez también, esta campaña la elaboramos en una semana. El candidato me escribe en la noche un día, oye, me pasaron tu número, tal, al día siguiente ya le estaba haciendo una presentación de lo que podíamos hacer, ese mismo día me confirma y al día siguiente estábamos trabajando y teníamos 6 días, 5 días para construir todo lo que requiere una campaña. Entonces fue una labor de verdad titánica, pero fue fundamentalmente una campaña en redes sociales y tratar, ojo aquí, de meternos a los medios de comunicación, porque los medios también, ese es otro de los grandes problemas que nos encontramos, ¿no? Los medios estaban pues con miedo, estaban asustados, porque ellos también decían, oye, yo no puedo darle espacio a tu candidato a menos que genere noticia. ¿Por qué? Porque les tengo que dar cobertura a los otros 80 y pico candidatos que hay. Entonces, y aún así eso fue, digamos, mediano verdad y mediano mentira, porque vimos que las punteras y las ministras actuales, pues ellas acapararon los medios, ¿no? De manera, y sin generar noticia tampoco, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo enfrentarnos ante una persona que no tiene la experiencia en campañas electorales y que no es un político que sabe cómo funciona una campaña? Creo que fue mucha pedagogía de parte de nosotros. Los estrategas que se metieron en esta campaña judicial, nos tocó hacer una labor de pedagogía intensa, de explicarles, de enseñarles, del decirles el porqué, las razones, los argumentos y el tratar de convencer. Un político que tiene la experiencia y que ha hecho 1, 2, 5 campañas, pues sabe cómo funciona esto. Pero un abogado que nunca ha hecho una campaña y que es cuadrado y que además todos los abogados con los que yo estuve platicando que eran candidatos, también estaban con el temor de que no querían cambiar, no querían cruzar el límite de la ley, ¿me explico? Entonces, en este caso fue mucha pedagogía, mucha labor de explicación, mucha labor de convencimiento. Pero a la semana que el candidato así me lo dijo, no, yo desde el segundo día ya vi que sí le entendías a lo que hacías, me dijo, ¿no? Entonces, fue mucho más fácil convencerlo. Entonces era más bien, el camino es este, la estrategia es este, todo lo que hagamos va a ir alineado a esto que estamos platicando en este día de estrategia. Y así fue durante todo el proceso. Había cuestionamientos, sí, pero fue un candidato muy receptivo, muy disciplinado, que escuchaba muchísimo al equipo, tanto a mí como estratega, como al equipo creativo, y eso nos facilitó muchísimo el trabajo, cosa que no sucedió con otras 3 campañas a las que entré también y que de repente dices, no, aquí no hay nada que hacer. Sí. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no entienden y tampoco quieren entender. Gracias a Dios y a que este candidato entendió cómo funcionaba una campaña electoral y confió, puso toda su confianza en nuestro equipo, en sentido común, y eso nos ayudó a que el esfuerzo, el trabajo fuera mucho más fácil de llevar y tener una campaña, ojo acá, una campaña exitosa. Es que mira, te comprendo totalmente porque tuve la oportunidad de asesorar grupos de candidatos a jueces y ministros, pero también tuve la oportunidad este año de asesorar políticos de partido, campañas de partidos políticos. Y cuando llegas a esas campañas y te consta o desmiénteme, el político lo que dice, ¿cuándo asaltamos el territorio? ¿Cuándo hablamos allá? ¿Cuándo vamos ¿cuándo vamos para otro lado? Versus el candidato a juez y ministro que se detenían mucho a observar la ley, a observar las reglas. Y entonces, a ver, seamos claros, José Manuel, un político sabe romper las reglas, pero respetar los acuerdos. El candidato que no es político se le complica. Un político normal sabe mentir, sabe hasta qué punto mentir para no perder credibilidad. Y los candidatos a jueces y diputados no jamás lo harían. Entonces estaban en muchas desventajas. Y lo dijiste hace ratito, las y los candidatos a jueces y hasta ministros que no respetaron las reglas, ahorita son ministros. Sí, claro. O jueces y hasta magistrados, ¿no? Entonces, finalmente te encuentras con esa racionalidad, con esa verdad. Y ahora, hay otra cosa.
y estoy viendo aquí mis apuntes. Tu acordeón, a propósito mi de los acordeón. acordeones. Estoy viendo mi acordeón. Oye, ¿te alcanzó el tiempo con esa campaña, la campaña para este candidato que me gustó mucho porque volviste a lo básico? O sea, entendiste que no había dinero, entendiste que se le complicaba conseguir financiamiento a tu candidato, entonces volviste a lo básico. Pero volver a lo básico vi que no significaba no amplificar las cosas. Hiciste muchas proezas. A ver, y en todo este momento, ¿te alcanzó el tiempo para construir algo de marca para tu candidato? Yo creo que, respondiendo específicamente a tu pregunta, en este punto yo creo que sí me alcanzó el tiempo. Ojo acá, no fue suficiente. Me alcanzó el tiempo para el objetivo de construir o posicionar o fortalecer la marca del candidato. Tan es así que, bueno, voy a platicar un poco la historia de cómo hicimos esta campaña y cómo entendimos el contexto primero, y tú lo sabes, y todos los que nos están escuchando, compañeros, estrategas, consultores, etcétera, saben que lo primero es entender el contexto donde estamos haciendo la campaña, ¿no? Y aquí quiero reconocer también un gran trabajo que hicieron la consultora de Roberto Trad, el instituto, con Cándido Martínez y con otra chica que no recuerdo ahorita su nombre. Es una chica que hace grupos focales e investigación cualitativa. Ellos hicieron un documento que era público sobre las percepciones del sistema judicial, del poder judicial, y sobre las expectativas que tenía el electorado de los próximos candidatos a ministros, a jueces, etcétera. Fue un estudio amplísimo y un estudio buenísimo. Entonces yo me lo leí absolutamente todo, me lo consumí, yo dije, estos cuates, gracias. Todavía no les voy a dar las gracias ahorita en plena campaña porque no sé si el documento se les subió de casualidad o qué onda. Lo conocí y les di las gracias también. Es que fue espectacular. Nos hicieron mucha chamba, ¿eh? No, bueno, o sea, a ver, más para una campaña nacional como la que teníamos que hacer para un candidato a ministro. O sea, para mí fue, ahí encontré el tono, ahí encontré las palabras, ahí encontré el estilo de imagen pública para el candidato, ahí encontré el mensaje, cómo había que afinarlo de acuerdo a la investigación que yo hice de mi propio candidato, porque son varias investigaciones, el contexto nacional, político del país, etcétera, es una. El contexto también del propio candidato, encontrar sus fortalezas, debilidades, encontrar cuáles son las áreas de oportunidad con base en el contexto, ese es otro tipo de investigación. Ahora, después de leer bien ese documento, hacer el match con el candidato, construimos una estrategia de posicionamiento. Y a partir de ahí, un estilo de imagen pública, un estilo narrativo de cómo había que contar las cosas, de cómo la gente quería las campañas políticas. Y la gente quería en sus campañas, en las campañas de jueces, quería campañas sencillas, quería campañas que más allá de mostrar el candidato como el súper profesional, académico, 20,000 estudios, no, quería un candidato cercano, honesto, transparente y que hablara con la verdad. Eso es lo que la gente quería. Entonces, realmente yo vi muchos candidatos, sobre todo a ministros, que fue a los que más seguimiento les di, todos hablando de la preparación, de los doctorados. A la gente no le importaba eso. A la gente le importaba qué habías hecho antes por la justicia. Me importaba que hablaras con la verdad, que me dijeras las cosas como son y que me dijeras cómo podías tú cambiar las cosas del sistema como están. Ahora, yo creo, y te voy a platicar rapidito ya para terminar esta parte, el momento en el que, a ver, hicimos una campaña, primero la primera parte era que nos voltearan a ver, logramos que nos voltearan a ver cuando hicimos que el candidato se metiera a Tinder, los medios de comunicación hablaron del tema, los influencers, Chumel, en los programas de radio se burlaron, etc. Era una apuesta arriesgada, pero una apuesta medida, y dijimos, bueno, a ver, ya salió el ministro Chicharrón, ya salió la Dora, la transformadora, que son con los que nos quedamos en la cabeza. Entonces dije, tenemos que arriesgarnos, y lo platiqué con el cliente, con el candidato, y le dije, vamos a meterte a Tinder. Además es un hombre soltero, maduro, un tipo con credibilidad, y en el equipo me decían, no, es que esto es demasiado arriesgado, ¿cómo crees? No sé qué, tal, hay que cuidar su reputación. Le dije, sí, lo podemos hacer cuidando su reputación. Y yo creo que la reputación va más allá de un video tonto, depende cómo lo cuentes, ¿no? Entonces, justo lo que hicimos fue, el pretexto era meterte a Tinder para hacer campaña. O sea, sí, se metió a Tinder a hacer campaña. No se metió a Tinder a hacer campaña. Se metió a Tinder a que todos dijeran que estaba en Tinder y a que todo el mundo lo conociera. Y en el video él decía,
ahora que tengo tu atención, quiero contarte mis 3 propuestas de campaña. Entonces, de esa forma cuidamos su reputación también. Y a partir de ahí empezamos a tener medios, empezamos a tener seguidores en redes sociales, empezamos también a contar la historia. Después, primero en esta primera mes de campaña hicimos puro medios. Todos los medios que tenían apertura, medios, puro medios, aire, contenidos, contar su historia, todos los atributos que tenía el candidato. Y a partir del segundo mes nos fuimos a los lugares donde él había hecho trabajo comunitario o trabajo trabajo jurídico, ¿no? Como jurista. Y nos fuimos para allá y salimos al territorio. Y se nos ocurrió una idea de ponerle un cartel como una persona que pide dinero en la calle. Uh-huh. Entonces le pusimos un cartel colgado y repartía volantes. Y en el cartel decía, apóyame, candidato a ministro, y sus redes sociales. Y del otro lado del cartel decía, acepto quejas y sugerencias del Poder Judicial, ¿no? Fue un mensaje muy sencillo y muy claro. Pero justo eso fue lo que a la gente le gustó. Uh-huh. El cartel. ¿Por qué el cartel y por qué esa forma? Nos lo llevamos a Paseo de la Reforma a entregar volantes con el cartel. Lo vi. Y esa foto se hizo viral. Uh-huh. Nos agarraron medios, otra vez páginas páginas políticas o que generan conversación política, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí la cosa fue creciendo y dijimos, no, a ver, es el cartel. Y el cartel no se lo puede quitar, y a donde quiera que vaya es el cartel. Y cosas sencillas que la gente pudiera ir identificando con base en lo que encontramos nosotros en la investigación. Que querían campañas sencillas, que no se gastara mucho dinero, que querían campañas que explicaran cómo iba a funcionar el Poder Judicial. Y eso hicimos. Más adelante hasta compramos un pintarrón y lo pusimos a explicar el proceso de cómo era la elección judicial, de qué se iba a elegir, de cómo funcionaban las boletas, etcétera. Entonces, creo que un poco entendimos el contexto del país, el contexto social, y supimos leer el momento por el que atravesaba el país y de esperar, realmente te lo digo, esperábamos menos de 50,000 votos. Uh-huh. O sea, nosotros de verdad dijimos, y quedamos en 420,000 votos. Entonces, a ver, no entramos ni en el 6º lugar de candidatos a ministros, pero son 417,000 votos que fueron realmente obtenidos y exclusivamente a través de comunicación. Uh-huh. Más adelante te cuento otro episodio padrísimo que ocurrió en la campaña, pero ya lo vamos platicando. Después de este proceso, José Manuel, ¿en qué se convirtió tu candidato? Creo que se convirtió en una persona con credibilidad o con más credibilidad. Creo que se convirtió en un abogado experimentado en términos de hacia la opinión pública, hacia el círculo rojo. Conocieron su historia, conocieron su lucha, conocieron las batallas que ha dado. Creo que consolidó un perfil muy interesante de un abogado que no se agacha, como era el eslogan, ¿no? Era garantía frente al poder y era una lucha contra los poderosos, ¿no? Él tuvo como abogado interpuso muchas denuncias y demandas en contra de grupos empresariales poderosos en defensa de trabajadores, y eso lo ponía a él en una especie de relato como David contra Goliat. Okay. Entonces, y a él le daba mucha fuerza también y credibilidad de que, bueno, es un ministro independiente, va a ser un candidato o un ministro independiente. Segundo, interpusimos denuncias contra las candidatas punteras uh-huh. Porque todos vimos además sus eventos de apertura de campaña, entonces dije, no, aquí es, y le vamos a pegar a las de arriba, las grandotas, y entonces eso va a hacer que nos volteen a ver otra vez, ¿no? O sea, y va a darle esa autonomía que pretendemos. Alineado mucho al discurso que hoy la gente quiere de cercanía, de honestidad, mucho de los valores, entre comillas, de la 4T, se alineó muchísimo, pero porque era su identidad. Pero al mismo tiempo teníamos que construir esa parte digamos, de autonomía, es decir, de que no se va a agachar. Claro. Y como nunca se agachó como abogado, a pesar de las presiones que tuvo de grandes grupos empresariales como Palacio de Hierro, Aeroméxico uh-huh. Y otros grupos importantes, pues no lo va a hacer tampoco como ministro, ¿no? Entonces, claro. Esa era un poco la historia que había que contar. Tú eres un profesional, y así te conocí, al menos una parte de lo que tú haces es el buen manejo de medios, lo sabes aprovechar. Creo que le dice al clavo, ¿no? Es decir, tuviste para tu cliente medios gratis. Sí, de hecho no pagamos un solo medio. Nunca pagamos un solo medio, uno porque no se podía, porque además los medios estaban muy temerosos, sí. Pero después del video de Tinder que nos empezaron a agarrar y empezamos a hablarle a los medios, oye, mira, para que platique, no sé qué, tal, y todos nos decían, sí, quiero tener al candidato del Tinder. Todo el mundo nos decía sí, ¿por qué? Porque hay nota ahí, ¿no? Entonces, donde hay nota, ahí están los medios.
Lo importante es cómo construyes o cómo haces que tu candidato, ya sea en el Poder Judicial, y hablo específicamente en este caso porque como políticos es más fácil, y hay nada más 3 candidatos, alcaldes o lo que sea, y es más fácil darles cobertura, etcétera. Pero aquí tienes que darle cobertura 80. Entonces, si de los 80 no están haciendo su trabajo, nosotros que sí lo hicimos, y además, insisto, creamos la nota. La nota la creamos en las denuncias que interpusimos ante el INE, que eso era información pública y era información, digamos, de interés público. La nota la hicimos en lo del Tinder, la nota la hicimos o la creamos, esa nota, tuvimos la capacidad de crear nota cuando hicimos la segunda denuncia de los candidatos que se estaban promocionando a través de outlets que estaban violando la normatividad electoral o falseando o fraudeando la ley, que es lo mismo. Hicimos una denuncia ahí también y logramos tener contenido en medios de comunicación. Entonces, aquí lo importante era no solamente hablar lo que todo el mundo iba a decir, porque todos los candidatos decían una justicia cercana, humana, que realmente haya justicia. Humanista, no, para estar ad hoc con Morena. Exacto. Todos decían lo mismo. Entonces, aquí es cómo te diferencias del resto de los candidatos. Claro. Y te tienes que diferenciar en el fondo, sí, pero también en la forma. Por eso la forma en la que hicimos campaña, yo recuerdo muy bien una vez que fuimos a Guadalajara a la UDG, llegamos tarde, por cierto, al evento, era un foro con otros candidatos y todos los candidatos de traje, corbata, y nosotros fuimos a la zona tequilera, donde había ejidatarios, que además era parte de la agenda del candidato, porque él había trabajado con ejidatarios en Holbox, en Cozumel, etcétera, y fuimos a Tequila, bueno, cerca de Tequila, toda esa zona, y se nos atascó el carro, fue un desastre, ¿no? Lo que siempre ocurre en las campañas y lo que ni los consultores ni nadie decimos que ocurre, ¿no? Pero fue un desastre en términos de se nos hizo tarde, un solazo del asqueroso, bueno, pero ahí andábamos, ¿no? Y salió bien, y regresamos a la universidad, a la UDG, al foro ese donde todos estaban de traje oliendo a perfumes Chanel y las señoras con su bolsa, las candidatas, era como, ok, señores, no están entendiendo de qué se trata esta elección. En mi cabeza yo decía, es que no estás entendiendo, o sea, no están entendiendo el contexto, no están entendiendo cuál debe ser el mensaje más allá de las palabras, porque todo comunica. Entonces llega el candidato, ya estaban todos en el presidium y llega remangado, llega con pantalones con jeans, traía saco, ¿no? Para ponerse, pero ya no alcanzó. La camisa de campaña, llega todo despeinado, sudado. Y la gente le aplaudió, y él dijo, discúlpenme, o sea, llegué tarde porque se nos quedó tirado el carro por acá, pero pues a mí me gusta estar con la gente y aprovechaba que estaba aquí y aproveché en la mañana, fui a la zona tequilera, me vi con unos ejidatarios y eso le daba credibilidad al mensaje. ¿Me explico? Es decir, tiene que haber coherencia y congruencia entre lo que dices, entre el cómo lo dices y entre tu contexto como candidato político a cualquier cargo de elección popular. Y creo que la mayoría de los candidatos a jueces y magistrados no entendieron que la elección o que el votante era el común, José Manuel. Pensaban que la votación iba a ser en un pleno, entre abogados, y por eso seguían vistiéndose de traje. Que también le sucede a los candidatos de partidos políticos. Ellos siempre andan arremangados y con jeans, y cuando van a un foro quieren ir de traje. Claro. O sea, hay una discrepancia, hay una disociación de la comunicación, ¿no? En este caso. Sí, totalmente. Oye, a ver, si pudieras regresar a esa campaña, ¿qué harías o qué te hubiera gustado alcanzar a hacer? ¿O qué no alcanzaste a hacer que sí harías? Yo creo que alcanzar acuerdos políticos desde el principio. Creo que eso fue lo que uno como consultor tiene ciertas relaciones dentro de los partidos, pero tus relaciones llegan a cierto nivel, ¿no? Y aún así lo intentamos, pero esto estaba muy definido desde el principio. Yo creo que más allá de que me hubiera gustado los acuerdos, etcétera, creo que era una elección muy definida desde las reglas que se establecieron con la reforma judicial hasta las reglas electorales que puso el INE. Era una reforma o una elección muy, muy decidida de alguna manera, ¿no? No quiero poner palabras que no son, pero creo que así fue. Así fue la elección, sobre todo la de ministros, y lo vimos con los resultados, vimos candidatos a jueces, o sea, de mis candidatos amigos que yo conocí, que fueron candidatos, no los apoyé, pero todos los candidatos que yo conocí, abogados muy buenos, que hicieron campaña, que se preocuparon, que a su modo, a su forma, con sus recursos, con sus limitaciones, hicieron campaña. Claro. Resulta que ninguno quedó. O sea, conocí como 7, 8 candidatos y ninguno quedó.
hicieron muy buenas campañas y no es posible que no haya quedado ninguno, me explico, o sea, porque quedaron gente que no habían hecho campaña. Entonces, ¿qué haría yo diferente? Uno, los acuerdos políticos, creo que es una buena lección que tuvimos, pero yo lo intenté por mi cuenta, el candidato lo intentó por la suya, pero era un candidato demasiado independiente del sistema, sin relaciones políticas en ninguno de los grandes bandos, ni en el oficialismo, ni en la oposición. Entonces creo que ahí es importantísimo los acuerdos, los consensos, para que puedas lograr, sobre todo en elecciones como esta, que se gana sobre todo y fundamentalmente con estructuras. No teníamos estructura. Y quizá haber explorado otro tipo de estructuras. En un podcast que grabé con la maestra Gisela Rubac, justo decíamos, ¿de dónde vamos a sacar los votos? Porque los votos de Morena ya están y ya sabemos a dónde se van a mover. Y si no eres un candidato de Morena, no tienes esos votos de estructura. Entonces yo le decía, bueno, pero se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, bueno, te vas con las del Tupperware, que son una escala piramidal, y cómo haces para que esa escala piramidal salga a votar, o las del Oriflame, o las del Jafra, las del Mary Kay, no sé, o sea, pensaba como, de ahí puedes sacar votos, o los empleados de una gran empresa multinacional, que puedas hacer un acuerdo con el CEO, pero todo eso estaba incluso rompiendo ¿cómo decirlo?, la independencia del candidato si tú te ibas y pedías un favor de ese tipo, ¿no? Entonces decidimos al final respetar las reglas al máximo. Todo yo creo que fue respetando las reglas electorales, no hicimos nada fuera de lo que estaba permitido. Y aún así, fíjate, en términos numéricos, si tú revisas las redes sociales, que al final es donde se puede medir una campaña electoral y de comunicación. A propósito, hay un reporte muy bueno que sacó Integralia, donde mide a los candidatos y las candidatas más mediáticos y con mayor impacto en la opinión pública, y colocan a mi candidato ahí. Entonces, lo agarramos literal en ceros. Su Twitter lo creamos, por ejemplo. Su TikTok tenía un mes, que él mismo lo creó antes de conocernos, tenía 200 seguidores. O sea, dejamos su Twitter su TikTok, que fue nuestra principal herramienta de comunicación, el TikTok. Lo dejamos su TikTok en 20 y pico mil, 22,000, 23,000. Lo dejamos con más de, no sé, era como 5 millones de reproducciones por todos los videos que subimos. O sea, fue una campaña que tuvo mucho éxito, sobre todo en redes sociales. Y fue una campaña literalmente sin un peso de pauta publicitaria. Entonces yo creo que el éxito de la campaña de comunicación, desde mi punto de vista y viendo los números, y no solamente lo digo yo, lo dijo ya Integralia Consultores en su último informe, poquitos días antes de la elección, pues la campaña más mediática y la mejor campaña en términos de comunicación y redes sociales de hombres fue la campaña de Carlos Odriozola. Entonces eso, insisto, yo cuando recién empezamos y platiqué con él, le dije, bueno, podemos hacer algo muy digno, le dije yo, ¿no? Pero nunca creí que eso muy digno iba a terminar convirtiéndose en un referente de este ciclo electoral judicial. Muchas felicidades. Gracias. Oye, a ver, todo esto hace que se vaya modificando la forma de hacer campañas, que se modifique la comunicación estratégica, específicamente la comunicación política. Yo te pregunto, ¿en qué momento cambió todo esto? Yo creo que está cambiando constantemente. Si revisamos la historia de la comunicación política, y eso nos lo dicen en las maestrías de comunicación política, la tecnología va moldeando los procesos electorales. Ajá. Y justamente la tecnología es la que nos va marcando la pauta a nosotros como consultores y a los propios políticos que hacen sus campañas y ahora a los candidatos a ministros, ¿no? Recordemos que de los primeros grandes cambios que tuvo la comunicación, pues fue los debates televisados, ¿no? Por ejemplo. Luego se hablaba mucho, primero en la radio, luego fue la televisión, después de la televisión fue la televisión a color, y después de la televisión a color la llegada del internet, las páginas web, después las redes sociales, y ahora el TikTok, que ha venido a revolucionar absolutamente todo con el algoritmo distinto que tiene TikTok al algoritmo de Instagram, de Meta, etcétera, ¿no? Entonces, para bien y para mal, ¿no? Yo creo que hay que entenderlo, y te voy a confesar algo, yo no tenía idea de cómo se usaba TikTok. Contraté a una persona de los fundadores de TikTok en Latinoamérica, que estaba aquí en México en la oficina, y le dije, necesito que me des un curso de TikTok, y nos dieron un curso de TikTok eran como 20 horas,
divididas en plena campaña. Ya estaba la campaña y nosotros en curso y campaña, y era como, y al equipo, a ver, señores, o sea, aquí tienen que aprender también, nos vamos a estudiar y todos a ver las clases de TikTok, porque esta es nuestra principal herramienta de comunicación. No tenemos otra. Es la única forma en la que nosotros podemos lograr llegar a la gente haciendo un contenido interesante, que se pueda hacer viral y que pueda llegar a la mayor cantidad de personas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que la comunicación no es que haya habido un momento de cambio, más bien creo que hay un catalizador y ese catalizador es la tecnología. Y hoy por hoy son las redes sociales, especialmente TikTok, y mañana va a ser otra cosa. Viene la inteligencia artificial, o sea, vienen muchas cosas y al rato seguramente, como lo dice la maestra Gisela, ¿no? Vamos a estar haciendo campañas en el metaverso. Entonces, creo que la tecnología es la que nos va dando la pauta de hacia dónde van a ir las campañas políticas en todos los sentidos, las tradicionales, y ahora simplemente nos cambiaron un poco las reglas del juego y nos cambiaron un poco también el tipo de candidatos que tenemos, pero el ecosistema donde vamos a hacer campañas va a seguir siendo el mismo. Fíjate que nosotros estamos detectando que al menos cada mes se produce un cambio en las distintas plataformas. Quizá en un mes se produce un cambio en cierta plataforma, al siguiente mes en otra, o a veces en un mismo mes hay un cambio en cada plataforma de redes sociales. Esto seguramente tiene que ver con lo que tú estás comentando, o sea, cómo se va moldeando la comunicación. ¿A qué crees que se deba desde el punto de vista de los procesos políticos? Es decir, porque mira, hay otro asunto, si lo juntamos con lo que me acabas de decir, que hay nuevos votantes, pero luego te encuentras que los mismos candidatos no atienden a sus propios electores. Ha habido candidatos que le quieren disputar los votantes que tiene cautivos a sus otros adversarios. Entonces, estas cosas de los algoritmos te ayudan o te estorban. ¿Es un arma de doble filo o qué? Porque luego también queremos jugarle a la inteligencia artificial y discúlpame, pero el ojo humano te lo detecta. Sí, claro. Y para una novedad está bien. Novedades que duran 10, 15 o máximo hasta 30 días. Claro. ¿Qué haces con eso, José Manuel? A ver, es muy interesante la pregunta que haces de ¿te juega a favor o en contra el algoritmo, ¿no? Yo creo que el algoritmo existe, o sea, es un fun fact, ahí está, existe, es un algoritmo. ¿Qué haces más bien tú con el algoritmo? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, ¿qué hicimos con el algoritmo? Entenderlo. Primero, saber qué le gusta a TikTok. No es que le gusta a la gente, o sea, es que le gusta a TikTok y ahí descubrí, por ejemplo, que la métrica o la forma en la que TikTok te hace o no viral un video es, primero te avienta un círculo de personas y tienes que tener determinados comentarios, likes, guardados, compartidos, y luego si logras esa primera meta que te pone TikTok, luego te amplía el espectro, y si vuelves a lograr esa meta que te pone TikTok de reproducciones, compartidos, guardados, likes, comentarios, te abre otra meta, y así va siendo en un círculo expansivo, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que TikTok específicamente va ampliando tu contenido. Claro. Ahora, ¿nosotros qué hicimos? Entender primero que nada TikTok y tratar de hacer contenidos políticos, no políticos, es decir, más bien, reformulo. Tratamos de hacer contenidos de comunicación totalmente apolíticos, es decir, que no parecieran un contenido político, pero con un mensaje profundamente político. Entonces, eso a la gente le gusta. Entonces, ahí vas entendiendo cómo, específicamente estoy hablando de TikTok, ¿no? Cómo el algoritmo te va premiando o te va castigando. Y es un tema de prueba y error. O sea, no hay una forma, una receta mágica, porque había videos que yo decía, nos va a pegar muchísimo. Y de repente se me quedaron 5,000 reproducciones, ¿no? Claro. Y de repente, ¿qué es lo que nos pasó al final de la campaña? El día de la veda electoral, cuando empieza la veda, un video se hace viral. El video más absurdo que te puedas imaginar, que se hace viral y que obtuvo 1.6 millones de reproducciones. Con chingos de comentarios, chingos de compartidos, de likes, de guardados, etc. Y pasó algo muy bonito.
agarramos en el equipo cortos de toda la campaña, fragmentos de video de toda la campaña, del candidato acompañando una manifestación en Cozumel, acompañando a los manifestantes dentro de barquitos en medio del mar, manifestándose en contra de una perforación que afectaba a los arrecifes, y ahí estaba, y eran imágenes muy bonitas, siempre con su letrero, marchando, imágenes con campesinos, imágenes con ejidatarios, imágenes con universitarios, caminando él por las calles de Guadalajara, por las calles de Mérida, hablando con indígenas, y era un video literal, fragmentitos, con la canción que en ese momento era tendencia, que era la de Lilo y Stitch. Entonces, ese video en particular lo sacamos, pon tú 2 días antes de que acabara la campaña, y de repente, bueno, se detuvo. Y de repente alguien lo compartió, no sé qué pasó. El punto es que de repente yo le daba refresh al video y era de que estaba en 5,000 reproducciones, luego al minuto estaba en 10,000, al otro minuto estaba en 50,000, y una cosa bárbara, que fue creciendo, y algo muy bonito que tú lo sabes y todos los consultores lo sabemos, que difícilmente ocurre en una campaña electoral, cuando la gente se la apropia. Lamentablemente se apropiaron de esta campaña de forma masiva en la veda electoral 2 días antes de la elección. Entonces yo creo que ahí, y te lo platico tal cual sucedió, la gente ponía, no lo conocía, pero me inspira confianza, este candidato, ¿por qué me sale hasta ahora? Yo no tenía pensado votar, pero por él sí voy a ir a votar, solo voy a ir por el 57, no sé qué tal. O sea, era como muy bonito, y así miles y miles y miles de comentarios. Entonces la gente, yo le dije al equipo, cuando cerremos la campaña, tienen que quedar hasta arriba los videos que retraten los atributos del candidato. Sí. Porque la gente se va a meter cuando cualquier video, la gente empiece a buscar lo que sea, se va a meter, le va a dar clic, y de ahí tiene que generarle interés. Y ahí teníamos montado un video donde Viri Ríos, que es muy famosa, muy reconocida, una periodista y analista muy creíble, sí, y ella lo mencionó dentro de los candidatos, sí, por los que ella iba a votar. Entonces eso nos da otro tipo de credibilidad, de amplificación del conocimiento, etcétera. Pusimos ese video de Viri arriba, donde ella decía, yo voy a votar por estos 3, y su candidato es tal y tal. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Necesitamos tener la capacidad de que terceros actores hablen de esta campaña y hablen de este candidato. Y eso es un poco en lo que nos pusimos a trabajar. Y así logramos, por ejemplo, que el New York Times sacara una nota sobre la campaña, logramos que Los Angeles Times también sacara, que exgobernadores con buena reputación, por ejemplo, Dulce María Sauri, sacara una columna diciendo por quiénes iba a votar y lo pusiera ahí, que la Barra Mexicana de Amparo, que Mitofsky lo sacó en 3er lugar en las encuestas. Me habla Carlos y me dice, oye, ¿tú operaste esto? Le digo, no, yo no lo operé, yo creí que tú lo habías operado. Me dice, no, yo tampoco lo operé. Entonces, nadie lo operó. Entonces, realmente entró a la encuesta de Mitofsky. Sí. Entró, y con la metodología de Mitofsky, yo le decía, a ver, con esto no es para ni que nos vayamos al cielo, ni que nos tiremos al piso, ¿no? O sea, sí, con esto es un reconocimiento a que se están haciendo bien las cosas, y que dentro de los más conocidos de los candidatos, sí, estás tú, y te están midiendo. Esa es mi interpretación de esta encuesta de Roy Campos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final tú sales a la calle y nadie lo conocía. Pero dentro de los más conocidos lo ponían entre los 10 más mediáticos, y la gente lo elegía a él y aparecía en el número 3 de los hombres, de los candidatos hombres, ¿no? Entonces, y así fueron pasando muchas cosas, y eso va provocando que la ola de expansión vaya aumentando, y que otros vayan hablando del candidato y vayan hablando de la campaña, y así logras pues que el eco de la campaña o el impacto de la campaña, sí, se amplifique. Fíjate, viene a ni recuerdo el podcast de hace un momento con Rodrigo de las Heras, Galván de las Heras, y él y yo estuvimos coincidiendo en las campañas para alcaldes en el estado de Durango. Yo llevé varias campañas a candidatos, pero fueron 2 candidatos que recuerdo muy buenos los 2. ¿Cuál es la diferencia, José Manuel? Que uno alcanzó su madurez justo en el día de la elección, unos días antes del día de la elección, y el otro candidato no alcanzó su madurez. Yo creo a eso pudiéramos atribuir esto que acabas de decir. O sea, si esa viralidad, si esos respaldos hubieran estado un poquito antes, hubiéramos alcanzado, si esa apropiación ciudadana de las campañas hubiera sido un poco antes, quizá esa maduración hubiera alcanzado.
mi candidata alcanzó la maduración perfecta. De hecho, la diferencia entre la segunda adversaria es de 30 puntos. Wow. O sea, fue Sí, abismal. una garrotiza. Y el otro no lo alcanzamos, a pesar de haber sido muy buen candidato, pero era un candidato nuevo, jamás había sido candidato, llegó tarde a la contienda, entonces buen discurso, sus habilidades interpersonales en medios y en territorio eran inmejorables. Y no alcanzó la madurez, o sea, no logró el triunfo electoral. Entonces, creo que esa parte también se puede entender de esa manera. Veo al mismo tiempo los algoritmos de TikTok como una borrachera, ¿no? Sí, O sea, donde de repente te echas el shot y te prendes y te va muy bien, pero a veces te echas el shot y no te va bien. Sí, O sea, justo. o no pasa nada, o traes ciertas preocupaciones o otros temas y no se logra nada. Pero yo creo que un día tú y yo vamos a volver a hacer otro podcast para hablar de esa magia que tiene el TikTok y que pocos lo entienden. Yo creo que ni los mismos influencers logran entender, sino simplemente le dan en el clavo y van para allá, que era muy diferente a lo que veíamos antes en esa plataforma de Facebook que era para los viejitos, a los que ahora somos viejitos, Instagram, que los que son no tan viejitos, y etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno. Oye, a ver, José Manuel, y siguiendo con nuestro acordeón, estamos viendo, por ejemplo, que hay un nuevo contexto de cambios y esta comunicación impulsó ciertas políticas. Yo te pregunto, ¿qué impulsó a qué? ¿La política impulsa a la comunicación o la comunicación está impulsando a la política? Yo ahí la respuesta te la voy a cambiar, porque no creo que ni una impulse a la otra. Yo siempre digo, primero, la política sin comunicación difícilmente va a tener éxito, y la comunicación sin política también difícilmente va a tener éxito dentro de un marco político, ¿no? Ahora, ni la comunicación cambia a la política, ni la política cambia a la comunicación. Yo creo que lo que está cambiando un poco la política y la forma en la que hacemos política es la tecnología. Estaba viendo, me gusta mucho observar, soy un observador del caos, así me autonombro, ¿no? Me gusta observar el caos, me gusta observar lo que está ocurriendo en México, lo que ocurre en otros países, lo que ocurre dentro de los estados, etcétera, ¿no? Y hace poco veía un chico que era analista de mesas de opinión en medios de comunicación y que era también influencer, que hace sus videos y se le hacen virales, es mucho más de derecha que de izquierdas, y lo veía y es muy bueno argumentando y es muy bueno comunicando. Y de repente lo llaman y lo hacen vocero de un partido político. Entonces, y el tipo no era militante del partido, pero el partido está viendo esa necesidad de cuadros que sepan comunicar, que sepan entender el momento político, social, tecnológico que está viviendo nuestro país. Es decir, otra vez, entender el contexto. Pero ¿qué es lo que está cambiando? Está cambiando la tecnología, y la tecnología está democratizando de alguna manera la comunicación, y está democratizando los espacios que tienen los partidos. Y los partidos que no entiendan el nuevo contexto tecnológico, comunicacional de nuestros tiempos, pues se van a quedar anquilosados, ¿no? Claro. Ahora, si los partidos están volteando a ver personajes que están en los medios y que defienden sus ideas y de repente les hacen invitaciones para formar parte del partido, creo que algo tiene que ver, uno, que les importa la parte comunicacional, que les importa que su mensaje pueda llegar a las audiencias adecuadas, ¿no? Y segundo, yo creo que también una de las principales herramientas y habilidades que debe tener un político hoy, en este año y a partir de en adelante, que siempre lo ha sido, pero hoy más que nunca, por la necesidad de la hipermediatización de la política, es justamente la comunicación. La comunicación se ha convertido en una habilidad
que deben tener los políticos para poder llevar su mensaje a donde debe estar. Y no solamente la comunicación, estoy hablando también de las herramientas que se utilizan, que sepan usar el TikTok o que tengan equipos que les sepan usar, que sepan usar todas las redes sociales, que sepan comunicar. Porque si un político no sabe comunicar, no le auguras más de 1 o 2 elecciones. Más allá de tener el éxito por la parte territorial o por la parte estructural del partido, tienen que comunicar. Y también tengo clientes de esos que no saben comunicar, que no les gusta comunicar y que es una batalla porque pareciera que uno como consultor les quieres hacer daño y no, o sea, tú les quieres ayudar. Como consultor, mi trabajo es ayudarte, o sea, yo me siento feliz de que a ti te vaya bien, o sea, más allá del éxito del candidato, gané tal, o sea, a mí me gusta que a mi cliente le vaya bien, yo me siento bien, más allá de lo salarial, etcétera, es una pasión que yo tengo por lo que hago. Entonces, y cuando te enfrentas con este tipo de clientes, pues dices, bueno, o sea, también hay que saber hasta dónde uno puede llegar, ¿no? Como consultor y saber soltar. Claro. Un político y más bien te voy a replantear la pregunta. ¿Los nuevos políticos deben saber vender? ¿Hasta qué punto deben saber vender? Tienen que ser muy buenos vendedores. Y mejores vendedores todavía que un vendedor de una empresa. Porque los políticos venden ideas, venden sueños, venden esperanzas. Los políticos tienen que vender emociones. Entonces tiene un político que ser un gran vendedor. Tiene que tener gran poder de convencimiento. Y aquí el convencimiento para una persona a la que le estás ofreciendo una idea, pues no viene de una superargumentación, no viene de lo preparado que puedas estar, ¿no? O sea, viene de entender a tu auditorio, a tu audiencia, entender a tu electorado, ¿no? O sea, qué es lo que quiere ese electorado y qué capacidades y habilidades tienes tú para poder ofrecerle una propuesta a ese electorado que haga resonancia con la necesidad que él tiene, con el sueño, con el miedo que él tiene. Porque también vendemos miedo, también vendemos esperanza. Depende el contexto, depende cómo se siente el elector en ese momento. Vas a diseñar una emoción o vas a construir, más que diseñar una emoción, vas a construir un mensaje que genere una emoción y un sentimiento para que puedas tener el voto de esa persona. Porque finalmente, y lo acabo de ver en tu trabajo como consultor de jueces y magistrados, la habilidad que menos tienen es la capacidad de síntesis. Sus escritos son, o sea, kilométricos, son los nuevos, todos los tomos de la Biblia. Entonces, ¿qué hiciste para que tu cliente tuviera esa capacidad de síntesis, o sea, para que hablara en frases? Uno, yo creo que hay que reconocer también el talento del candidato, ¿no? Creo que es un gran candidato que ni siquiera él sabía. Yo le digo, a ver, nos hubieran dado 2 meses más de campaña y de verdad le damos un susto a las estructuras. Porque si la cosa hubiera mantenido como con ese pico que tuvimos de comentarios de personas que se apropiaron de la campaña y que empezaron a hablar y decir hay que votar, hay que salir a votar, que no nos impongan, etcétera, la misma gente lo decía. Si tú logras que eso se expanda, yo le decía al candidato, pudimos haber logrado no solo 400,000, 800,000, 1,000,000, no sé, o sea, no sé hasta qué punto hubiéramos podido llegar. Ahora, hay que reconocer la capacidad oral que tiene el candidato. Es un muy buen orador, es un muy buen candidato en términos generales. Era disciplinado, era ordenado, era un tipo muy decente hasta para pagar, o sea, muy, muy decente para todo, ¿no? O sea, de verdad un gran candidato. Un gran cliente en general como dentro de nuestra industria, ¿no? ¿Y cómo hacerle para que él comunicara bien? Uno, explotar sus habilidades que las tenía. Había que simplemente decirle, este es el mensaje, yo me sentaba con él, a ver, cuéntame el caso de los ejidatarios de Holbox. No, pues pasó esto y la ley, no sé qué, y el amparo y esto y yo. Ok, cuéntaselo a doña Juanita, que está en el abarrotes no sé qué de Holbox, que no te va a entender nada. Y se ponía, bueno, doña Juanita, tal, y empezamos a platicar. Entonces yo le iba sintetizando, esto no es importante, o sea, que el amparo, que la primera, la segunda instancia, nadie entiende eso, y esta campaña no es para educar al electorado sobre el Poder Judicial,
la educación sobre el Poder Judicial, el mismo Poder Judicial que se haga cargo o el INE. Nosotros no venimos a educar al electorado, venimos a explicarle cómo le ayudaste tú a tus clientes de origen vulnerable, etcétera, de condición vulnerable, cómo le hiciste para que ganaran sus juicios y se respetaran sus derechos. De eso se trata. Entonces, así le hacían. Uno, insisto, es explotando las habilidades comunicacionales y de síntesis del candidato y sentándome uno a uno con él. O sea, explícamelo, a ver, otra vez, porque si yo no te lo entiendo, y yo soy una persona del círculo rojo que más o menos está leída y estudiada, pero si yo no te lo entiendo, menos te lo va a entender una persona común y corriente. Pues. Claro. Entonces, así era, o sea, era un ir y venir, un ping-pong de conversaciones fáciles hasta que llegábamos al mensaje y este es el mensaje, y esto es lo que tienes que decir. Y así básicamente fue. Finalmente, José Manuel, seguramente hubo precios que hay que pagar. ¿Cuál fue el precio para ti, para tu equipo de consultores, y cuál fue el precio que tuvo que pagar el candidato a ministro de la Suprema Corte? Bueno, en el caso voy a empezar por él. El precio que él tuvo que pagar, apenas esta semana le escribí, le dije, oye, ¿qué onda? Hay que tomarnos un café para terminar ya como de cerrar las cosas, ¿no? Y me dice, no, espérame, que traigo mucho trabajo, o sea, todo lo que no hice en estos 2 meses se me juntó. Entonces, el precio que le está pagando es una parte, se le juntó todo el trabajo. Segundo, el tiempo de calidad con su familia, con sus hijos, que sí fue pues fue muy castigado. Yo creo que eso es el precio que le toca pagar, ¿no? Un poco la parte personal, emocional y esa parte que al final, bueno, y el precio económico, ¿no? Que también hay un costo que hay que pagarlo. Pero también creo que hay muchos beneficios que él obtuvo y estoy hablando mucho de la credibilidad que él adquirió frente a la opinión pública, frente a los tomadores de decisión, la exposición que él tuvo, que hoy está ya consolidado, que está considerado como un abogado decente, como un abogado con mucha credibilidad y creo que eso también es importante. Hay un precio que se paga, pero también hay satisfacciones. En mi caso personal, el precio que yo pagué pues fue una gastroenteritis en medio de la campaña fuerte, que tuve que hacerme estudios médicos y demás por presiones, que al final no fue una campaña tan presionada, pero cuando uno se apasiona y se toma las cosas con tanta, válgame la redundancia, con tanta pasión, con tanto esmero, con tanto gusto que haces las cosas, pues sí de repente sufres ciertas condiciones, ¿no? Eso, y para mi equipo yo creo que el precio que les tocó pagar fue, más que precio, les tocó aprender sobre la marcha. Nos tocó como a todos, ¿no? Aprender un proceso distinto, con condiciones distintas. Cuando yo hablé con ellos al principio les dije, a ver, esta es una campaña que tiene nulas posibilidades de ganar. No estamos en los favoritos, es un personaje con una gran historia, una gran trayectoria, es un gran personaje, hay que ver, te digo, lo conocí una semana antes de iniciar campaña, entonces no lo conocía tan bien en ese momento, pero las conversaciones que tuve fueron buenas y les dije, esto es lo que tenemos, ¿no? O sea, y hay que trabajar con esto o no trabajamos, ¿no? Y yo elijo estar dentro de este proceso histórico, yo elijo que como equipo aprendamos, como equipo hagamos lo mejor que podamos, pero también va a implicar mucho esfuerzo de parte de todos, desde aprender, desde trabajar con mucho menos presupuesto, porque no hay presupuesto para estas campañas, porque lo que normalmente uno cobra, pues no había aquí presupuesto para eso. Y entonces era como, a ver, a mí me tocó hacerla de fotógrafo, me tocó de cargar el cartel, me tocó hacerla absolutamente todo. Yo soy un consultor y un estratega todoterreno, 4x4. Entonces, creo que un poco también por eso, ¿no? Desveladas, por eso los dolores de estómago, por eso la gastroenteritis, etcétera. Pero cuando uno le pone la pasión, le imprime las ganas, le imprime el conocimiento, la experiencia que tienes y que tienes un gran equipo que te respalda, un gran equipo que cree en ti, que cree en tu liderazgo, etcétera, me parece que es mucho más fácil llevar a cabo con éxito un proyecto. Aprovecho el espacio también para agradecerles a cada uno de los integrantes del equipo que participaron en esta campaña porque de verdad, o sea, se pusieron la camiseta y era como, a ver, y ahora te toca grabar, y ahora te toca seguir al candidato, y ahora te toca edición, y ahora te toca, o sea, aquí todos hacemos de todo. Claro. Entonces, cuando tienes un presupuesto limitado, cuando tienes un equipo que se pone las pilas, no hay una incompatibilidad. O sea, hay un presupuesto limitado, pero hay otra forma también de darles calidad
a los colaboradores, ¿no? Y darles atención y darles formación. En mi caso, o sea, pues, a ver, señores, no les puedo pagar lo que normalmente les pagaría, pero les doy una clase con una fundadora de TikTok en Latinoamérica y eso es conocimiento que nos quedamos internamente y si ustedes eligen irse, pues se llevan ese conocimiento también. Entonces, creo que un poco es ese ganar y saber hacer equipo internamente, pero también con otros compañeros, con otros colegas y este creo que es como la receta del éxito, ¿no? En esto. José Manuel Urquijo, te felicito. Muchas gracias. Que sigan tus éxitos, pero al doble. Que así sea. Y gracias que por así este sea podcast. Y que se te multipliquen esos buenos deseos también. Espero verte unos 100 años más en esto. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer.